Dios les bendiga, niños. Dios les bendiga más. Aquí con ustedes, su hermana Jennifer. Los he extrañado mucho, niños. Y en esta noche, amén, vamos a empezar con nuestra clase bíblica. Amén. Y vamos a empezar hoy con la clase bíblica número 2. Amén. Y el tema de hoy se llamará Marchen, no se detengan, basado en Éxodo 14. Amén. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Vamos a presentar nuestra clase en oración para que ustedes puedan aprender. Amén. Y puedan ser edificados por la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Cierren sus ojitos. Padre Santo que estás en el cielo, mi Dios amado, te damos las gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, tan grande para con cada uno de nosotros, Señor. Te presento mi mente, mi boca, Señor amado, Padre, y todo mi ser, Jehová, que yo pueda, Dios mío, dar esta pequeña enseñanza, Señor, guiada por tu Santo Espíritu, y que los niños, Dios mío, que la vayan a escuchar, puedan aprender y puedan aprender a confiar en ti, Señor amado. Gracias, mi Cristo. A ti sea toda la gloria, mi Dios. Amén. Gloria a Jesús. Como les decía, el tema de esta noche es marchen, no se detengan. ¿De qué se va a tratar? Amén. Pues vamos a leer en nuestra Biblia. Saquen sus Biblias y vamos a leer un poco del versículo, gloria a Jesús, y va a ser en Éxodo 14, vamos a leer del 13 hasta el 18, amén, bendito Dios. Éxodo 14, del 13 al 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Amén. Gloria a Jesús. Hasta ahí lo vamos a leer. Bendito Dios. Tú eres bueno, Jesús. Y como leímos, ¿verdad? En este texto, lo que está sucediendo es que el pueblo de Dios estaba siendo perseguido por los egipcios. Amén. Estaban siendo perseguidos por los egipcios y estaban siendo amenazados, y también delante de ellos había lo que parecía un obstáculo, ¿verdad? Porque detrás de ellos venían los egipcios, los venían persiguiendo, ¿verdad? Y delante de ellos había un obstáculo. ¿Y cuál era el obstáculo, verdad? Que no había forma de que ellos siguieran hacia adelante. Cuando el pueblo de Israel vio todo esto, les dio mucho miedo. Les dio mucho miedo, y dice su palabra que clamaron a Jehová. Amén. Bendito Dios. Es similar, ¿verdad, niños? A lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando tenemos miedo. En ese momento el pueblo de Israel sintió miedo, mucho miedo, ¿verdad? Al ver que un ejército bien grande venía persiguiéndolos, ¿verdad? Para matarlos, para hacerles daño. Pero como Dios es fiel, y Dios cuando dice una palabra, Él siempre la cumple, y cuando Dios dice que va a estar con nosotros, Él lo cumple, amén.
Y en ese momento el pueblo de Israel sintió mucho miedo, pero hay una clave bien importante, niños, ¿verdad? Una clave muy importante. ¿Qué fue lo que el pueblo de Israel hizo? Ellos clamaron a Jehová, ¿verdad? Clamaron a Jehová y vamos a escribirlo aquí, ¿verdad? Porque cuando nosotros, ¿verdad?, estemos pasando por una situación en la que nos sintamos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que tal vez sentimos mucho miedo por todo lo que escuchamos, por todo lo que miramos a nuestro alrededor, o muchas veces aún dentro de nuestros hogares, ¿verdad? Pasan muchas situaciones que nos pueden causar miedo, niños. Pero la palabra del Señor nos enseña, bendito Dios, lo que el pueblo de Israel hizo cuando sintieron miedo y no sabían qué hacer, ¿verdad? Y ellos clamaron a Jehová, dice la palabra, y esa es una clave para nosotros y para ustedes, niños, de clamar a Jehová cuando sintamos miedo, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí, ¿qué debemos hacer cuando sentimos miedo? Clamar a Dios. Vamos a poner clamar a Dios. El pueblo de Israel clamó a Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Cuando sabemos que nuestro Dios está con nosotros y que podemos venir delante de Él y Él nos va a ayudar. Gloria a Jesús. El pueblo de Israel clamó a Jehová cuando sintieron miedo, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó, niños? Dios les dio la orden que siguieran marchando. Después de que ellos clamaron a Jehová, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que le dijo. Entonces Jehová dijo a Moisés en el capítulo 14, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es como Dios diciéndole, ¿por qué me estás pidiendo dirección si yo te dije, diles que marchen, ¿verdad? Es como una confirmación de que se tranquilizaran y que siguieran caminando, ¿verdad? Y tal vez en el momento ellos dijeron, pero ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a cruzar? ¿Cómo vamos a pasar al otro lado? Pero cuando Dios te da una palabra, tenemos que confiar en que Dios proveerá, en que Dios va delante de nosotros, así como Dios iba delante del pueblo de Jehová. Amén. Gloria a Jesús. Entonces dice, y ellos obedecieron a la dirección de Moisés y vieron el poder de Dios hacer algo asombroso. Dios usó a Moisés, amén, y le dio dirección a Moisés y le dijo que extendiera, ¿verdad?, su vara. ¿Y qué pasó, niños? ¿Qué pasó ahí? El mar se abrió. ¡Wow! La gloria de Dios. Cuando obedecemos a Dios, cuando confiamos en Dios y en lo que Dios nos dice, la dirección que Dios nos dice, Dios hará maravillas, niños. Amén. Dice que Dios abrió el camino para ellos y con ese mismo mar, ¿verdad? Porque después de que Dios abrió el mar, el pueblo de Dios marchó, como dice el tema, marchen y no se detengan, ¿verdad? El pueblo de Dios caminó y ese mismo mar que antes parecía un obstáculo fue lo que Dios usó para derribar a los egipcios que venían delante de ellos. Los egipcios dijeron, oh, como el pueblo de Dios también pasó. Ellos estaban maravillados, ¿verdad, niños? Habían estado maravillados de ver cómo Dios abrió ese mar. Entonces ellos dijeron, oh, entonces nosotros también vamos a cruzar ese mar para alcanzar al pueblo de Israel y matarlos y hacerles daño. Pero Dios es fiel y Dios cuida de nosotros y nos libra de todo mal. Amén. ¿Y saben qué pasó? Ese mar, cuando venían los egipcios, el mar se empezó a cerrar. Gloria a Jesús. Y ya los hijos de Dios estaban al otro lado. Aleluya. Y los egipcios, los soldados, los egipcios se ahogaron. Bendito Dios. Eso es lo que
sucede cuando nosotros buscamos primeramente la dirección de Dios y la guía de nuestro Dios antes de hacer cualquier otra cosa. Amén. Bendito Dios. Entonces vamos a encontrar puntos claves de lo que el pueblo de Dios hizo, que nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios podemos imitar lo que hicieron los hijos de Dios, ¿verdad? Primero dijimos que ellos clamaron a Dios, ¿verdad? Es muy importante clamar a Dios, clamar a nuestro Dios y Él nos ayudará, amén. El segundo yo tengo aquí es, después de que ellos clamaron, ¿verdad? A Dios, segundo, ellos confiaron en lo que Dios les dijo, en lo que Dios les dirigió, ¿verdad? Ellos no se pusieron a decir, cuando Moisés les dijo, cuando Moisés dijo, marchen, ellos dijeron, no vamos a marchar porque aquí nos vamos a quedar, porque aquí ya no hay solución. No, ellos confiaron en la dirección que Dios le dio a Moisés, bendito Dios. Así que el segundo punto que vamos a nosotros a tomar para aprender, bendito Dios, fue ellos confiar cuando sentimos miedo, ¿verdad? Y necesitamos la guianza de nuestro Dios. Primero clamamos a Dios. Después de que clamamos a Dios, debemos confiar que Dios escuchó nuestro clamor y que Él no nos va a desamparar, ¿verdad? Y nos va a ayudar y nos va a dar la solución a nuestra dificultad que estamos pasando, amén. Vamos a confiar en nuestro Dios y su palabra vamos a ponerla aquí, palabra, amén. Debemos primeramente clamar a Dios, confiar en nuestro Dios y su palabra, amén. Y después, ¿cómo se mantuvo el pueblo de Dios? Ellos se mantuvieron tranquilos, ¿verdad? Porque después de que ellos miraron, después que ellos vieron, ¿verdad? Ellos clamaron a Dios, Dios les dio la dirección, ellos confiaron en Dios y siguieron las instrucciones de Dios, ¿verdad? Y ellos al ver ese mar, cómo Dios abrió ese mar, bendito Dios, aleluya, ¿verdad? Se abrió a la mitad y ellos pudieron cruzar en tierra seca, bendito Dios. Entonces ellos ahí se sintieron tranquilos. Ellos estaban tranquilos porque estaban viendo la gloria de Dios. Ellos sabían de que dijeron, de aquí nosotros vamos a salir vivos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios, si hemos clamado a nuestro Dios, ¿verdad? Y hemos confiado en nuestro Dios, vamos a estar tranquilos, ¿verdad? Porque Dios, su Espíritu Santo, nos va a provocar paz y tranquilidad y confianza en nuestro Dios. No vamos a entrar en pánico, no vamos a entrar, ¿verdad?, en depresión, en miedo, en temor. No, vamos a estar tranquilos porque nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Gloria a Jesús. La palabra de Dios nos dice. Amén. Y esta enseñanza, niños, en Dios no hay coincidencia. Dios sabía el tiempo que nosotros íbamos a estar viviendo. Gloria a Jesús. Dios sabía el tiempo, ¿verdad?, en que nos iba a tocar esta clase. Y yo pienso que esta clase llega justo a tiempo, bendito Dios. Pero el Señor nos dice, ¿verdad?, por medio de esta enseñanza, dice, vosotros estaréis tranquilos. Amén. Porque nosotros confiamos en nuestro Dios y Él peleará por nosotros, niños. Dios peleará por ustedes. Si en su casa están pasando necesidad, estén tranquilos. Amén. Estén tranquilos porque Dios peleará por ustedes. Si en su casa ha entrado la enfermedad, estén tranquilos porque Dios traerá la sanidad. Dios algo maravilloso va a hacer en sus casas, niños, porque nosotros le servimos a un Dios vivo. Amén. Así como Dios estuvo con el pueblo de Israel, Dios está con ustedes y Dios está con todos sus hijos. Amén. Y el tercero, ¿verdad?, era estar tranquilos. Estar tranquilo.
tranquilos, bendito Dios. Debemos de estar tranquilos. Debemos de estar tranquilos, gloria a Jesús, porque Jehová peleará por vosotros. Gloria a Jesús, tú eres bueno, Dios. Qué lindo lo que Dios hace, ¿verdad? Y qué lindo cómo Dios cuida de nosotros, cómo Dios nunca nos desampara y nunca nos deja, amén. Y en esta noche me gustaría que nosotros nos aprendiéramos esa palabra, ese versículo, amén, que está en Éxodo 14:14, amén. Y quiero que se lo digan a su papi, a su mami, a los de su casa, y les digan, mami, papi. Éxodo capítulo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Amén, niños. Vamos a confiar en esa palabra. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Jesús. Qué lindo es nuestro Dios. Vamos a estar tranquilos porque nuestro Dios peleará por nosotros. Gloria a Jesús. Y hasta aquí esta clase, mis niños. Espero que podamos todos meditar en esta palabra y recordemos que Dios es el que pelea por nosotros. Amén. Dios les bendiga.